realmente esto nos está emocionando muchísimo, ¿no? Y hoy tenemos de invitado a Álvaro Cabrera Barriola, músico, pero especialmente antes de comenzar a hablar sobre su carrera, qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué va a estar proponiendo, y toda su actividad. ¿Qué estamos escuchando, Álvaro? Primero, bienvenido, un placer realmente que estés con nosotros. Buenas noches, el placer es todo mío. ¿Y qué es la delicia esta que estamos escuchando? Estamos escuchando duduk, que es un instrumento armenio, tocado por Levon Minassian, que es uno de los grandes tocadores de este instrumento. Y esto va en memoria de esta persona que partió hoy, Mariano Bogosian Asadian, a quien dedico mis palabras de hoy. Bueno, realmente lo que decíamos, ¿no? Un amigo sale de nuestro entorno, pero no hay dudas que permanece siempre con nosotros y que tiempo al tiempo va a estar cada vez más cerca y llenando espacios que a veces no los tenía. Porque lo que sucede cuando estos amigos deciden el destino, la vida, el azar, las situaciones que sean, estar en otra sintonía, tiene de nosotros algo que a veces no tiene, el recuerdo permanente y la convocatoria permanente a esa persona, ¿no? Dice, a veces cuando nosotros nos podemos encontrar en cualquier lugar, o podemos a través de una llamada telefónica, muchas veces no recordamos, no invocamos permanentemente a los demás seres humanos. Claro. Pero cuando pasamos a otras dimensiones, permanentemente ante determinadas situaciones, brindamos con ellos, saludamos y los convocamos para que nos acompañen. Exactamente, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo ahora. Claro, exactamente. Muy bien lo dijiste, gracias. No, por favor, es un placer para nosotros. Nosotros convocamos y entrevistamos a muchos músicos y demás, y todo el mundo habla, ¿no? Que los pianistas, que los guitarristas, que los teclas, clavecinista. El clave es un viejo amor en mi haber. Yo lo descubrí cuando era un niño. Uh-huh. Y me enamoré. Oí un concierto en la radio El Sodre, unas obras de Couperin, unas obras de Scarlatti, y me sedujo ipso facto. Varias veces hemos hablado de clave, ¿no? Ese instrumento que antes del piano, el piano después aparece sonando fuerte, sonando potentemente, y esto con esta percusión y lo que tiene que ver con cuerdas y percutir, clave que es una cosa de claro, pellizcar, porque son cuerdas pellizcadas. Pellizcar cuerda, ¿no? Ahí está, son unas púas, unas uñas. Cuando bajamos la tecla, contanos, ahí está. Del otro lado de la tecla, en el otro lado opuesto, se empuja hacia arriba, sube una maderita que tiene una uña, uh-huh, que pinza o pellizca la cuerda, que las cuerdas son de diferentes metales, dependiendo de la región donde se construían estos instrumentos, y las uñas eran en un principio plumas de ganso, uh-huh, de oca, de cuervo, dependiendo también de la región. Es un instrumento que tiene un mecanismo muy básico, por así decir, en comparación al piano, que es complicadísimo que un martillo, claro, percuta. Aquí en el clave bajó la tecla, subió la maderita, pellizcó y ya está. Nada más se puede hacer. Claro, pero resuena esa cuerda, por eso también es algo para escuchar bastante silencio, ¿no? Porque digo, el volumen que alcanzan los clavecines. Sí, es mucho menor que el piano. Ahora, la característica del clave y por qué el clave durante 300 años fue el rey de los instrumentos, que no faltaba en ninguna formación instrumental, es porque tiene un timbre único que se diferencia de todos los otros instrumentos. Uh-huh. El clavecinista era el que dirigía la orquesta o el ensamble y tocaba de espalda al público, o sea, estaba mirando a los instrumentistas. En este caso podían ser cuerdas, vientos, cantantes. Dirigía con el gesto a partir del clave, porque el clave en ese caso hace
una base armónica, hacer armonía. Claro. Que es cuando se llama bajo continuo, ¿no? Sí. Porque toca continuamente el bajo. Totalmente. Es fácil. Totalmente. Es fácil. Y síganme. Y bueno, y síganme, y totalmente, y no hay cómo no seguirlo, porque no hay ningún instrumento parecido que tenga ese timbre. Ese registro que es importante. Es muy desvergonzado el timbre. Sí. Eso es muy bueno, ¿no? Sinvergüenza, sí. Y bueno, capaz que por eso, porque es sinvergüenza, desde niño te enamoraste de él. Sí, yo tengo mucho que ver con el clave. ¿Y cómo fue después? Digo, me enamoro del clave, pero ¿dónde aprendo? ¿Qué hago? Bueno, ¿cómo pero mira, recorro? una historia dura, porque estábamos en dictadura. Aquí había solo un clave que vino en el año 1929, lo trajo la precursora de la reaparición del clave. Acá. Porque el clave, si me permitís hacer no quiero dar demasiado la lata al público con historia, pero esto es muy chiquitito. Cuando nace el piano o el fortepiano, o el piano forte, que quiere decir un instrumento que toca, al principio se llamaba, es un clave que toca fuerte y suave, porque va por presión, por presión. Ahí está. El clave cayó en el olvido, cayó en desgracia. Y terminó el siglo XVIII, que Mozart, Haydn, Beethoven, que son los que vinieron luego, Después, sí. del estilo clásico, empezaron a estudiar en clave. Sí. Porque aún el clave era el rey. Luego cae el clave en desgracia y el piano con esa gama magnífica. El público quería otra cosa. Pero incluso algunos de esos autores que tú nombraste decían que era imposible después sus músicas, sus composiciones, a llevar al piano. Porque realmente esa fuerza de clave... Y empezaron a componer para piano. Claro. Pero hay muchas composiciones para clave. Incluso era tan popular que hay una sonata que mucha gente conoce, la sonata patética de Beethoven. En la primera edición está escrito para piano, forte o clave. ¿De qué quiere decir eso? En el piano suena una maravilla, yo la he vivido en clave y también suena fantástica en clave. Pero quiere decir que habían tantos claves que él quería vender la sonata patética, la edición. Claro. Entonces quien no tenía un piano podía tocarla en el clave. Ahí había una cosa comercial, ¿no? Entonces, todo el siglo XIX, el clave totalmente olvidado. Nadie le da bolilla, no saben que existe. Era ya, el público esperaba otra cosa. A fin del siglo XIX, comienzo del XX, esta señora grandiosa, Wanda Landowska, una pianista polaca que estudió en Berlín, se dedica a redescubrir el clave. Entonces, con un fabricante de pianos muy conocido en Francia, Pleyel, idean un clave que los pianistas pudieran tocar. Ahí está. O sea que es un medio camino entre piano y clave. Y ella toca por todo el mundo intentando reimponer la locura del clave. Sí, esa melodía, esa desfachatez que tú decías. Claro, ¿no? exactamente. Esa picardía. Entonces viene aquí en el año 1929, deja un clave, se lo vende al gobierno, y ese clave estaba aquí, cuando yo era niño era el único clave que había. Y había una señora que tocaba clave, que era la única aquí, Mercedes Olivera, que tenía, digamos así, puedo ser muy duro, pero es lo que ¿Tú recuerdas lo que es, el monopolio, tenía la llave del clave. Totalmente. Entonces nadie podía dejar. Yo cuando quise estudiar, que tenía 17, 18 años, era imposible. Yo estudiaba piano con Omar Naranjo en la Escuela Universitaria de Música, y bueno, era imposible. Tuve que ir a Brasil, y bueno, después hice el camino que hice, pero era muy difícil. Hoy en día cambió totalmente, porque debe haber una docena de claves en la ciudad. Brasil, uno piensa, ¿no? ¿Y en qué ciudad de Brasil? En San Pablo. Sí, me instalé en San Pablo con una señora que tuvo la honra de formar a dos de los mejores clavecinistas de Brasil, Nicolau de Figueiredo, lamentablemente fallecido muy joven,
y Hilton Viuniski, que está actualmente en París, da clases de clave en el Conservatorio Claude Debussy de París. Y bueno, tuve la suerte yo de aterrizar allí. Muy bueno, porque la gente no se imagina Brasil, que siempre uno está hablando pero Brasil fue el precursor, principalmente en la ciudad de Curitiba, que se formó la Camerata de Música Antigua de Curitiba. Principalmente ahí fue un centro de música antigua continental. Sí, realmente. Sí, podemos decir así. Sí, realmente. Yo creo que sí, bueno, fuerte allí. En la época que en Argentina estaba la Camerata Bariloche, por ejemplo, que eran los que hacían música antigua. Y aquí de música antigua, uno decía música antigua y la gente ni sabía. Yo no sabía lo que quería decir la música antigua. Sí. Bueno, y eso es más o menos en pocas palabras el despertar ese, y que me hizo salir. Y bueno, luego ir a Europa y estar muchos años en Europa. Bueno, sí, en Europa recorriste también. ¿Y por qué lugares anduviste? Bueno, viví muchísimos años en Austria, luego de haber estado en España y en Italia, siempre por la música. Me instalé en Salzburgo, viví 17 años en Salzburgo, en Austria. ¿Un austríaco más? Sí, y puedo decir que lo llevo en el corazón, sí, claro, porque llegué con 20 años y me fui con 37, o sea que y una edad que me hice hombre ahí. Totalmente. Nació mi hijo, mi primer hijo nació allí. Una experiencia increíble, Austria, un país muy, muy lejos de aquí. Me costó mucho la inserción, pero luego de unos años hice la ciudadanía, me instalé, pero un buen día, como uno se cansa de las cosas, ¿sí? Esa maravilla que tiene ese país no tiene, carece de algo, la cultura más que nada de Europa Central, que es la espontaneidad. Entonces me faltó un poco la espontaneidad, eso de golpear a la puerta de un amigo, esa cosa. Claro, esa cercanía que tienen más los latinos, ¿no? Claro, esa cosa, por más que yo ya estaba muy austríaco. Y emigré a Portugal, y ahí viví 16 años en Portugal. Otro más. Y me nacieron 2 hijos más. Pero qué bien. Del segundo casamiento. Así que somos una familia muy, muy internacional. Bueno, eso está bárbaro. Bueno, pero al final de cuentas, hoy por hoy, cuando empezamos a analizar tu vida, hombre joven todavía, digamos que hasta ahora, cada cuarta parte de tu vida lo has vivido en lugares distintos. Sí, ¿no? sí. Si dividimos en cuartos. Sí, ahora, o sea que hace 5 que viví 25 años en Uruguay. 25 en Uruguay. Sí, 25 años en Uruguay. Vine muchas veces, por supuesto, pero vivir 25 Y ahora años. sí, ya está radicado nuevamente en Uruguay. Ahora no levanto vuelo cuando me llamen muy para arriba o para abajo, depende. O no se sabe, uno nunca se sabe. Pero no la veo. Nunca se sabe. No la veo porque aparte... Quizás no tan prolongado, quizás no 16, 17 no, años, 15 pero años, ¿no? ¿sabes lo que pasa, Rubén? Que a veces uno cuando está más grande, yo vine aquí porque yo creo que mi lugar en el mundo es aquí. Y eso es muy importante. Aparte, como que encontré un nicho. Aquí tengo colegas de la música antigua, tengo colegas que tocan clave, y tenemos la suerte de tener un excelente relacionamiento, por más que el ámbito es muy pequeño. Y me gustan las cosas que están pasando, y otras cosas no me gustan, claro, pero siempre, es lo mismo, en el mismo nivel que las viví en Europa. Ahora, 17 años en un país, 16 años en otro, indudablemente 1 o 2 entre Italia y España en esa vuelta ahí. Ahora de esos 25 en Uruguay, los primeros que fue el enamoramiento de clave, y ahora volvemos a instalarlo acá en el clave, y cómo nos movimos en cada uno de esos lugares, qué facilidades teníamos, qué dificultades, y ahora instalado aquí, qué facilidades y qué dificultades encontrás después en este regreso, ¿no? Facilidades, dificultades, yo no suelo detenerme a pensar en eso. Vas caminando. En realidad, cada día es un día de lucha, y lo enfrento hasta el mediodía, hasta la tarde, lo que va viniendo. Más o menos así. Claro. Sí, me curé de euforias. Yo era una persona muy eufórica, ¿sí? Enormemente. Pero bueno, compré un clave en Europa.
un clave holandés, que es una copia de un modelo que está en el Palacio de Versalles de 1731. Y me llegó el clave a mi casa, a Salzburgo, me lo trajo el propio constructor. Los claves no tienen fábrica, son luthiers que los hacen durante meses, claro, muchos meses, a veces un año están. Y a las horas llegó mi hijo, mi primer hijo. O sea que son más o menos 2 hijos que me llegaron al mismo tiempo. Y me curé de euforias. De la euforia. Sí, si no me hubiera dado un paro cardíaco, sí. De tanta alegría. Y era mucha felicidad, ¿no? Y ese clave hijo, ¿te acompaña? Me acompaña a todos los sitios, sí. Y bueno, justamente, que es lo interesante que me gustaría decir aquí, el día 27 de septiembre, ahora, en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, en la calle Tabaré, en Punta Carretas, no me acuerdo el número, pero bueno, ya será publicitado eso. Claro. A las 20 horas voy a dar un recital de música portuguesa del siglo XVIII. Sí, Festival de 6 continentes. Ahí está. Esto es una iniciativa fantástica. Festival de 6 continentes. Sí, es un señor casado con una portuguesa. Es un señor que me parece, Larsen, me parece que es dinamarqués, danés. Casado con una portuguesa, que tuvo esta brillante idea de hacer un festival de música lusitana a través del mundo. Por eso son 6 continentes, en los cuales las personas de todo el mundo se proponen y él aprueba los programas y que tengan que ver. Esto ya es el segundo o tercer año que yo lo hago, ya lo hice en Europa y ahora en Uruguay es la segunda vez que lo voy a hacer. ¿Y con esta misma persona? Sí, en este festival. Sí, en este festival. ¿No lo conocías antes? No, lo conocí cuando llegué cuando vine aquí a Uruguay. O sea que lo conozco a través del contacto que tenemos ahora, claro, internet, etcétera. Entonces yo voy a dar un recital comentado de autores portugueses. Qué bien. Porque el clave en Portugal en el siglo XVIII fue muy importante. Hay un clavecinista portugués del cual yo voy a tocar la mayor parte del repertorio, que se llama Carlos Seixas. Seixas. Capaz que podemos buscar algo de Carlos Seixas. Bueno, yo tengo grabado algo de Carlos Seixas, y se busca a través de mi nombre, se puede encontrar. Entonces buscamos Álvaro Cabrera, clavecinista, y buscamos Carlos Seixas, sonata, ahí está. Sonata Carlos Seixas. Ahí está. Este compositor privó también con Domenico Scarlatti. Scarlatti vivió 10 años en Portugal. Fue el maestro de la princesa María Bárbara, sí, exacto, en el siglo XVIII. Cuando esta princesa se casa con el heredero de la corona de España, sí, se va a España y Scarlatti se va con ella a España. Y vive más de 20 años y muere en Madrid, sí. Scarlatti. Entonces, yo, por supuesto que voy a tocar también obras de Domenico Scarlatti, porque claro, en Portugal es considerado portugués. Y sí, claro. Fueron muchos años, y en España también es considerado español, así como tal vez el primer españolista. Scarlatti es un compositor que tiene mucho de ibérico, por más que su raíz enorme napolitana, sí, ¿no? Sí, por más hijo de un compositor. Pero indudablemente lo latino siempre le tiró muchísimo, por eso digo, de esos lugares no se fue, ¿no? Y bueno, claro, y ser el maestro privado de la princesa que luego fue reina, y darle clase a toda la aristocracia, toda la corte. Bueno, una época que la aristocracia y el poder rico, el principal orgullo era la cultura. Bueno, qué placer realmente. Y decías que en Uruguay entonces te encontraste con varios músicos que también están en esto de la música antigua, y lo demás, y se juntan, hacen algo, algún espectáculo. Sí, por supuesto que sí, Tocamos en el mes de mayo,
tuvimos el gran honor de tocar con Laura de Armas, Nives de Armas y Cristina García Vanegas. Sí. Los 4 tocamos el concierto para 4 claves de Bach en el Palacio Legislativo. Sí, eso nosotros lo publicitamos también porque nos pareció Al muy día interesante. siguiente lo hicimos en la iglesia de Tapes, que es una iglesia magnífica. Bueno, estas dos amigas entrañables, Laura de Armas y Nives de Armas, tocan, son clavecinistas también. Y bueno, y también la maestra Cristina García Vanegas. Luego hay otros colegas también, pero también tenemos de música antigua gente que toca flauta dulce, por ejemplo. Tenemos una flautista de Brasil, Vani Campos, que tiene una enorme y fantástica formación también en Europa, en Salzburgo, con el maestro Nicolás Arnoncourt. Tengo la suerte de estar ahora, desde hace unos años, tener un ensamble, el ensamble de San Felipe Santiago, con 2 excelentes colegas muy queridos, cantantes, Beatriz Lozano, soprano, y Ulrich Schrader, barítono. Y bueno, y hacemos música, ahora se juntó un entrañable y excelente violonchelista, Anderson Oliveira, que acaba de venir de Brasil. Pero eso es extraordinario. Mucha gente que quiera ver, que quiera escuchar, que quiera acercarse a los lugares donde ustedes tienen lugares frecuentes. Bueno, nosotros ensayamos en Naudem, en las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Músicos. Sí. Pero hay más colegas, ¿sí? Pero muchísimo. Ahora que me recuerde, Gastón Jerónimo, que toca el violín, fantástico violinista, Gustavo Reina Bezzoli, que toca el archilaúd, magnífico músico. En estos años, el clave y la música antigua han tenido una subida enorme. ¿Estamos escuchando algo? A ver. Ahora, a ver, Esther, que ahí subimos el volumen y después nos contás de qué estamos escuchando.
Bueno, qué placer. Hablábamos que realmente había que hacer mucho silencio para escuchar, pero esto suena muy fuerte, muy bien. Sí, sí. No. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una obra, La Potuin, de un compositor, Dufly. Esta obra puede ser considerada más o menos como la muerte del cisne de la música para clave, porque esta tal vez sea de las últimas obras antes de el instrumento caer en una terrible decadencia. Aquí ya se nota que la composición ya va un poco en otra dirección, y no solo en la locura barroca. ¿Y este clave lo estás tocando tú? Sí, esto sí, es una grabación mía. Sí. ¿Y y ese clave es este hijo que nació hace tantos años? Ese, sí. Sí. Horas antes de que naciera mi primer hijo, sí. Claro. Luego el segundo y el tercero, la emoción, los hijos, todos te dan una emoción diferente. Pero no fue tampoco menor. Claro, por supuesto que no. No fue menor, no. Yo siempre supe que iba a ser padre. No sé, tengo esa cosa como de niño, era como una necesidad. Esas intuiciones, ¿no? Sí. Y soy un padre muy orgulloso de sus hijos. Sí, hablando de eso, uno de tus hijos te acompañó hoy y siempre está ahí, así que también es un placer también un ser humano con esa sensibilidad, indudablemente, también para la familia. Muchas gracias. Es clave, ahí aparece con esta fuerza y hablábamos hoy de un montón de compañeros, músicos en varias áreas, ¿no? Violín, violonchelo, flauta, hablábamos de todos los instrumentos que están haciendo esta música antigua. Y decías, bueno, nosotros ensayamos en Auden, y hay que promocionar los lugares que la gente pueda poder ver, escuchar, y si a alguien también le tiene interés en poder acercarse para poder ensayar, trabajar o estudiar sobre el clave y sobre lo que es la música antigua, ¿no? Justamente, y eso es muy interesante. La Asociación Uruguaya de Músicos tiene una escuela de música, que funciona también ahí en la asociación, en la calle Maldonado, esquina Julio Herrera. Y ahí es el único lugar donde se imparte el clave, que un servidor está allí. Docente de allí. El docente de allí, también flauta dulce, esta profesora Vani Campos, aparte de un staff magnífico que tenemos de colegas. Hay que acercarse a Auden para saber. En la escuela, aparte es una escuela muy accesible. Una de los servicios a la comunidad de la asociación es impartir estas clases. Además está decir que lo que se cobra es lo más bajo y el staff es de un gran nivel en muchos otros instrumentos. Económicamente vale la pena. Claro. Y todos los días, ¿qué días? Todos los días es acercarse allí y decir que quieren guitarra, canto popular, canto lírico, violín, violonchelo, de 13 a 18. De 13 a 18, de lunes a viernes. De lunes a viernes. De 13 a 18. En las instalaciones de Auden, sí, señor. Muy bien, así la gente se puede acercar. ¿Te acordás el teléfono de Auden? No te acordás. Bueno, después pero la gente ahora ni pregunta los teléfonos. No, pero apretan, clican con el celular y inmediato. Y enseguida dónde me llevan y allí voy. Pero bueno, es realmente una noticia importantísima, no solamente el clave, que es un instrumento que es difícil de llegar a encontrar dónde poder aprender esto y lo demás, y acercarse a estos estilos, ¿no? Porque muchas veces la gente sabe que guitarra, en muchos barrios hay quienes enseñan guitarra, piano en algunos barrios, en algunos lugares también, otro tipo de instrumentos, pero hay determinados instrumentos que siempre como que hay pocos lugares, ¿no? Y el clave es uno de ellos, como si buscamos un bandoneón también, es otro instrumento que son difícil de encontrar, ¿no? Sí. Entonces, es una ventaja entonces que la Asociación de Músicos pueda tener esta posibilidad con buenos docentes y con un costo muy accesible, ¿no? Sí, accesible, sí, es verdad. Además, tengo la suerte, junto con otros colegas, con la profesora
Beatriz Lozano. En este momento tenemos un curso, estamos impartiendo un curso, un seminario en la Escuela Universitaria de Música, allí en la Facultad de Artes, donde era el Liceo Francés, sí, exactamente. El 18 de julio de agosto, allí. Ahí está. De la universidad, sí. De la biblioteca. Ahí está, muy bien dijiste. Y estos cursos, bueno, ahora en este momento, el que tenemos en este momento es para cantantes y acompañamiento de clave. De clave. Eso es fundamental. Eso es canto barroco. Claro. O sea que ya estamos años luz de aquella primera idea que yo tuve aquí, el no acceso al instrumento, y ahora se imparte bueno, ya he dado varios cursos de iniciación al clave en Nauden, en la Escuela Universitaria de Música. Con esta flautista Vani Campos hemos impartido cursos de praxis de la música antigua para ensambles. O sea que la cosa se agita, y mucho. Sí, bueno, eso es una de las cosas muy buenas, ¿no? Digo, todo lo que han modificado ha cambiado. Antes, que teníamos solamente la Escuela de Bellas Artes, que estaba limitada a determinadas cosas de música popular, de esta Facultad de Artes que realmente ha incorporado, con una cabeza también muy abierta desde los decanatos, de poder incorporar todo este tipo de cosas. Y bueno, instrumento clave, música barroca, que como tú decías, ¿no? Hace 40 años atrás era impensable. Impensable. Bueno, había solo un clave, que no es un clave, aún existe, está ahora en la sala Nelly Goitiño, un clave precioso, pero en realidad no es un clave, es un arremedo, es un medio camino entre el piano y el clave, que no lo podemos, aunque en ese instrumento se puede también tocar, que la gente no lo sabe, y muchos músicos incluso no lo saben. Los compositores del siglo XX han tenido el clave en su corazón, y muchísimos han escrito para el clave. No solo ese detalle, muchos conjuntos del rock han usado el clave en sus músicas, en partes de sus músicas o totales, pero estoy hablando de los más grandes. Sí, yo tengo imágenes de haber visto en alguno de estos grandes, o de haber oído, el sonido del clave en estos grupos. Estoy hablando de los grandes, de Queen, de Supertramp, estos grupos de los años 70, principalmente. Me acuerdo de Queen, me acuerdo yo no sé si Pink Floyd también lo utilizó en un momento. Ahora no podría decir yo, arriesgar, porque no tengo memoria para eso. Me acuerdo de haber visto que es familiar, ¿no? Claro. Que me sorprendió gratamente, porque claro que realmente, como tú decís, es un sonido desfachatado, ¿no? Desfachatado, sin vergüenza, totalmente sin vergüenza. Me da esa impresión de ese sonido adolescente, ¿no? Sí, y al mismo tiempo puede ser muy nostalgioso. Tiene mucha plástica, porque el clave funciona, lo que le llamamos el touché, es la manera de cómo ligar los sonidos, de cómo atacarlos, de cuánto tiempo tenerlos, de cómo ligarlos a otros, emparentarlos. Eso también puede traer cierta nostalgia, cierta tristeza. Me da lo que estás diciendo, me da la sensación de la seducción que hace el músico desde el clave hacia la platea, ¿no? Hacia la gente que esté escuchando, ¿no? Total. No es un instrumento para dormir la siesta. Me parece que justamente... si te querés dormir, no pongas música para clave, porque lo que menos hace es seducirte y tocar todas las fibras, ¿no? Sí, todas las fibras, y la atención está allí. Penetra, es un instrumento que entra y ocupa. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Bueno, pero siempre me mira Esther con cara extraña, siempre, ¿sabes que a veces empieza como a aletear desde el otro lado, como a hacer señas desesperadas que yo no sabemos? Bueno, pero parece que le está gustando. No entendemos, sí, le gusta sin lugar a dudas, no se duerme, sino que está mucho más atenta y está seducida hoy por el clave, así que tiene esta gran posibilidad. Recordamos entonces 27 de septiembre. 27 de septiembre a las 20 en horas. El Círculo de Bellas Artes, en la calle Tabaré, es por detrás del Museo Zorrilla, que está en la Rambla. Sí. Ahí está.
no me acuerdo del número, pero eso es muy interesante y bueno, y ya mandaremos las especificaciones. Estábamos hablando de este encuentro de 6 continentes. De ¿no? 6 continentes donde yo voy a dar un recital comentado de música portuguesa para clave del siglo XVIII, en el cual también va a estar representada la península ibérica con Scarlatti, considerado portugués y español, y el gran españolista también, que fue Antonio Soler. Ah, claro. Un monje magnífico, que ya está un poquito más lejos, un poquito más cerca de Mozart. Bueno, a mí me resulta en esta síntesis de las cosas que hemos hablado. Te enamoraste cuando eras un niño, como adolescente comenzaste en la búsqueda esa de este gran amor, tuviste este hijo de clave en el mundo, seguís con él, que te acompañará recorrió siempre, Europa de norte a sur, de este a oeste. Y por suerte recuperamos en nuestro país un músico, un intérprete, un clavecista, un clave. Y la posibilidad de seguir difundiendo esta música que realmente no se apaga jamás. Digo, quizás lo que tú decías hoy, que como que el clave iba muriendo, iba cayendo, pero no tiene esa posibilidad de no, de ninguna manera. Aparte, déjame que te diga, porque ahora me viene a la memoria otra presentación que creo que va a ser muy memorable. ¿Cuál? En la Catedral de Maldonado. ¿Cuándo? El 5 de octubre. A las 20 horas, viene un cuarteto Berisomi de Argentina, de La Plata, que son gente de la Camerata Bariloche. Con ellos vamos a hacer un programa muy sui generis, barroco totalmente, y aquí va a estar representada lo mejor del canto, que es Josefina Costa di Fabio, que es una gran soprano uruguaya radicada en Alemania, y la mezzo muy conocida Mariela Nochetti de El Sodre. Vamos a hacer un programa Händel de óperas, en el cual yo también voy a tocar un concierto para clave y cuerdas de Bach. Bueno, así que 2 oportunidades, así casi seguidas. 27 de septiembre, allí. Círculo de Bellas Artes de Montevideo. Y 4 de octubre. El 5 de octubre. El 5 de octubre en la Catedral de Maldonado. Catedral de Maldonado. Bueno, 2 lugares para no perder, 2 lugares magníficos para no perder. Y que están ahí golpeando la puerta. Qué placer haber estado contigo, qué placer haber conversado. El placer fue todo mío. Y esperarte en otra oportunidad como para seguir charlando. Con muchísimo gusto. De tu hijo. Y vamos a escuchar aquí, ¿qué vamos a escuchar? Te vamos a escuchar a ti en el final, ¿no? A ver. Vamos a poner Couperin. A ver qué es lo que estamos François escuchando. Couperin. ¿Qué es lo que estamos escuchando? A ver, subimos. Sí, seguimos escuchando Carlos Seixas. Carlos Seixas. Carlos Seixas, ¿Ah? Sí. Bueno, entonces seguimos escuchando, con Carlos Seixas nos vamos. El placer de que hayas estado, volverte a invitar para otra oportunidad. Pero con muchísimo gusto. Y poder seguir. Y vamos a escuchar en la próxima también, capaz que alguna de estas grabaciones que van a aparecer 27 de septiembre o ese 5 de octubre en la catedral. Sí, ¿no? Aparte el 29 vamos a grabar varios videoclips que les voy a hacer llegar con muchísimo gusto. Bueno, haremos la promoción sin lugar a dudas. Con nuestro ensamble de San Felipe y Santiago. Pero fundamental. Bueno, con mucho gusto. Fundamental. Y bueno, y recuerden que allí en Audem lo van a encontrar a Cabrera para que puedan aprender clavecín. Bienvenidos. Poder, todos los interesados. Otros instrumentos que estén interesados y acercarse a esta música antigua. Sí, todos bienvenidos. Que no hay que olvidar, la historia no se puede olvidar, si y aparte repetimos errores. Vivimos tiempos que nos ayuda, escuchar música de otras épocas nos ayuda a abstraer el diario padecer de nuestro presente. Un placer realmente, un placer para nuestros oyentes, y nos estamos encontrando el miércoles próximo a las 20 horas en esto que hemos llamado Sones Vivos. Y allí estaremos ya con nuestro compañero Juan José Ceballos. Un abrazo para todos, gracias a Esther por estar allí, siempre atenta, buscando con pocas señas, pero hasta la próxima. Juan José Ceballos y Rubén Rodríguez nos dejarán una próxima entrega de este programa en 7 días. Sones Vivos,
un encuentro con las artes y sus protagonistas. Locución, Esteban Vaz.